Buenas noches, compañeras, un gusto volverlos a encontrar. Vamos a continuar con el desarrollo del tema imperialismo en nuestra tercera jornada. Y como bien saben ustedes, que comenzamos como en la actualidad con el discurso de Marco Rubio en Múnich, porque era muy sustancioso en cuanto a entender la verdadera naturaleza del enemigo y del imperialismo, pero y luego vimos con Enrique Dussel, un filósofo argentino, justamente bien la noción de colonialidad hasta casi nuestros días, porque falleció hace pocos años, para introducirnos en el tema y comenzar a ver el origen de esta idea y de esta categoría de imperialismo que desarrolla Lenin en 1916 para empezar a tomar esas categorías y esos elementos muy importantes para entender la realidad y hacer el caminito de lo que fue sucediendo posteriormente también, ¿no? en ese ir y venir dialéctico que tiene el mundo y que personas como Lenin, que pudieron ver con claridad una fotografía de su época, analizarla y darnos esos elementos, bueno, ahora hay que tomar esos elementos que siguen vigentes, muchos de ellos, y traerlos, transportarlos a la realidad. Pero por eso los tenemos que conocer. Entonces la idea no es hacer, digamos, un estudio exhaustivo de la obra de Lenin, del imperialismo, fase superior del capitalismo, pero sí ver los elementos principales que él marca y que conforman la esencia de esa nueva etapa del capitalismo. Bien, nosotras y nosotros vamos a ver, vamos a ir marcando los puntos principales que señala Lenin sobre esta etapa superior del capitalismo en forma paralela con fragmentos de una de las escuelas de cuadros en las cuales invita el profesor Vladimir Acosta a desarrollar el tema y nos pareció bastante didáctico, por lo cual fuimos recortando fragmentos a medida que vamos viendo justamente los elementos que plantea Lenin en relación a esta etapa. Entonces, lo primero que es muy importante es entender que esta etapa es posterior al nacimiento del capitalismo, pero necesaria para que se pueda desarrollar. Y no hay que olvidar que este libro está escrito en plena Primera Guerra Mundial, que se origina justamente en una disputa intercapitalista. Bien, una de las primeras cuestiones que analiza Lenin, teniendo en cuenta además otros autores que habían comenzado, digamos, a advertir de este fenómeno, es que ese capitalismo de la libre competencia, que el mercado se regula solo y demás, en realidad empezaba a cambiar porque el progreso de las fuerzas productivas, esa tecnología que fue generando una mayor producción, piensen ustedes, digo, para una cosa de ejemplo, pasar del telar a una máquina, ¿no? de coser y una fábrica, ¿no? Y eso aumenta la producción tremendamente. Y una cosa es el tipo que tenía el telar ahí en su casa y otra cosa es la industria, que bueno, obviamente eso va produciendo la concentración de la producción y del capital, porque la grande se come a la más chica, por lo cual se acaba medio el reino de la libre competencia y se producen los monopolios, o sea, las grandes empresas empiezan a dirigir los procesos y acumulan el capital frente a las chicas que se las van chupando, ¿no? Entonces, este es el primer elemento que él ve, que ya eso iba cambiando, ¿no? El capitalismo se transforma desde los años 70. La crisis que hay en 1872-73 es una crisis en la que se pone en evidencia que el capitalismo llamado de libre competencia de grandes empresas que de alguna manera competían por el mercado, empresas capitalistas, se ha ido conformando una nueva estructura dominante en el capitalismo, que es que las empresas, a la medida en que han ido creciendo con las crisis, se concentran más, se vuelven más grandes, más poderosas y dominan áreas más grandes del mercado. Eso es lo que se llama capitalismo monopolista,
que estrictamente hablando, esos no son monopolios en el sentido de que es la única empresa que controla una rama de la producción, pero sí controla el 80 o el 70%, y en otras ramas ocurre lo mismo, de tal manera que con un poco de flexibilidad eso se lo llama capitalismo monopolista, porque ya no son empresas en libre competencia, sino monopolios que imponen su poder sobre áreas de la producción. Y si nos vemos con el mundo actual, esas empresas ahora sí son absolutamente monopolistas, porque verdaderamente es una empresa que es una corporación descomunal que controla todo un mercado, incluso parte de otro. Pero esa es la idea. Y entonces, ya a fines del siglo XIX, esas empresas grandes, esos monopolios que son los cárteles, que son trusts, etcétera, etcétera, tienen nombres distintos, van siendo la superestructura fundamental que determina las pautas del capitalismo, y lo que va a hacer Lenin, siguiendo a Hobson y a Hilferding y haciendo también sus propias evaluaciones, es que eso conforma ya una fase nueva, una nueva etapa del capitalismo, que el capitalismo ha experimentado una transformación muy importante con relación a ese paso de capitalismo de libre competencia o premonopolista a capitalismo de grandes monopolios. La otra cuestión es que justamente esa gran producción llega a un punto que ya se coloca en el mercado interno, pero que necesita salir hacia afuera, ¿no? Por un lado, porque va necesitando más materias primas, y por el otro es dónde coloca sus productos. Y es así que se expande, digamos, fuera de los países de orígenes, para ir tomando colonias y dominando el mapa en función de esta necesidad de las materias primas y de colocar sus productos. Entonces empieza a exportarse, además de mercancías, capitales. De que hubiese imperialismo, había imperios antiguos que tenían políticas imperiales, pero que es un poco, ¿cómo se llama?, confuso calificarlos de imperialistas, porque uno piensa hoy en imperialistas en términos capitalistas, y al no haber capitalismo todavía, esas políticas imperiales no podían ser capitalistas porque le faltaba justamente el sustento. Sí, claro, eso se usa por facilidad, por comodidad, entonces se habla del imperialismo macedónico, el imperialismo griego, el imperialismo romano, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta esa diferencia. Con relación al colonialismo, el colonialismo es viejísimo, el colonialismo se ha practicado también desde la antigüedad. Pero lo que nos interesa a nosotros es justamente las colonias modernas, que tienen una característica bastante diferente. Las colonias antiguas generalmente se producían por contigüidad, como digo, es decir, un territorio se expande en un periodo de prosperidad y empieza a agredir o apoderarse de territorios vecinos, pero territorios a los cuales se puede ir caminando o a caballo, y no necesariamente en barco. O cuando se hacían expansiones por el mar, eran generalmente con una suerte de navegación como de cabotaje, o sea, no se alejaban mucho de la costa para no perderse, y entonces se colocaban territorios, como hicieron los fenicios, por ejemplo, con Cartago. Los fenicios, que son del Líbano, montan una colonia en Cartago. Pero ocurría que esas colonias no eran como, digamos, Fenicia no era como la metrópoli exactamente, y Cartago era como la periferia. Resulta que Cartago se convierte rápidamente en una colonia más próspera que la propia Fenicia, y finalmente va a ser que se va a enfrentar a los romanos, no son los fenicios sino los cartagineses. Es decir, no había esa estructura de centro-periferia. Esa estructura de centro-periferia se crea con el capitalismo en ascenso. Siglo XVI, siglo XVII, Europa se convierte en el centro del mundo, el mundo es europeo, y los europeos están en condiciones, porque tienen una marina capaz de hacerlo, porque tienen armas poderosas, etcétera, etcétera, de expandirse por los otros continentes, por tierra y por mar, y sobre esa base van montando entonces una periferia llena de países que son colonizados por la fuerza, que son convertidos en dependencia de esos países metropolitanos, y sobre esa base se crea entonces un sistema mundo, como lo llama Wallerstein, un sistema mundo en el cual hay siempre Europa como centro, y los países latinoamericanos o asiáticos o africanos son convertidos entonces en colonias, pero en colonias que son dependientes de ese centro. Entonces el imperialismo nace como producto de todo eso. Cuando ese capitalismo se va convirtiendo en capitalismo monopolista, como el que describe Hilferding, el que va a describir Lenin, entonces la relación capitalista imperial
asume el colonialismo como uno de sus instrumentos fundamentales de explotación y de sacarle todos los recursos. Pero eso venía desde mucho antes. Los españoles estaban sacando oro de aquí antes de que se pudiera decir que España era un país capitalista con monopolio. No sé si me explico, Sí, pero esas cosas están, quien la funde completamente es el imperialismo moderno, el imperialismo capitalista, porque es capitalista, porque es imperialismo y porque es colonialista. En este sentido, la otra cuestión que señala Lenin es que se funde, se une ese capital industrial que va colocando la plata en el banco, esa relación entre el capital bancario y el capital industrial, en realidad originan un nuevo capital, se funden en un nuevo capital que es el capital financiero. ¿Por qué? Porque el banco que tenía todo ese dinero empieza a prestar a otros para dar créditos y inversión y empieza a cobrar fuerza por sí mismo y empieza a haber una separación de lo que era el rol más simple de un banco, que era guardar el capital, para pasar a cumplir un rol sumamente importante dentro del capitalismo, que es el capital financiero, y se forma una oligarquía financiera, ¿no? Es lo que hoy conocemos como los fondos de inversión, ¿no? ¿Quiénes dirigen los fondos de inversión? Esta oligarquía financiera. Bueno, Lenin lo explica y Hilferding lo había explicado también antes. Es decir, la concentración de capital, del capital en los grandes monopolios genera un exceso de riqueza, de capitales que entran en los bancos. Y los bancos van creciendo justamente cuando crecen esos grandes monopolios, se va estableciendo entonces una alianza. Los bancos además son los que tienen guardado los recursos monetarios de esas empresas y empiezan ellos mismos a utilizar, ya no son simplemente intermediarios en los cambios, sino que empiezan a ser protagonistas y empiezan entonces a ellos mismos dedicarse a la construcción, a tener ferrocarriles, a construir carreteras, a construir edificios, a construir urbanizaciones desde el siglo XIX. Así se construyó, se hizo la modernización de París en la segunda mitad del siglo XIX, y entonces se genera una relación estrecha entre esos bancos que están asumiendo un papel industrial y los propios industriales. Se funden esos capitales y esos capitales van a formar lo que se llama el capital financiero, como lo llama Hilferding. Pero lo que señala Lenin, e incluso con una crítica a Hilferding, es que Hilferding no hace exactamente énfasis en que eso es un rasgo monopolista y que entonces ese capital financiero y ese capital industrial y ese capital bancario fundido van a formar una oligarquía financiera, porque los que manejan ese capital son parte de una minoría que controla entonces de alguna manera la política económica y la finanza de esos nuevos países. La cosa de hoy es que esa exportación de capitales ha tomado unos rasgos verdaderamente interesantes. Por un lado, porque las empresas, los grandes países imperialistas, por ejemplo, los franceses, los ingleses, que todavía tienen la hegemonía sobre buena parte del África, los Estados Unidos con su patio trasero, que desgraciadamente somos nosotros, con relación a eso, se caracteriza en primer lugar porque la exportación de capitales se hace mediante la exportación de empresas. Nos llenan a todos los países de empresas norteamericanas que vienen entonces, que los países creen ingenuamente todavía que vienen a traer, vengan los capitales extranjeros y vamos a abrirnos a los capitales extranjeros. Los capitales extranjeros vienen a robar, vienen a saquear, vienen a obtener ventajas que no tienen en sus propios territorios. ¿Por qué se fueron los norteamericanos de los Estados Unidos, que ahora Trump trata de hacerlos devolver a la fuerza? Porque ganaban muchísimo más en los países donde podían violar las leyes ambientales, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Vienen justamente a saquear y a explotar. E incluso, como tienen una tecnología muy avanzada, ni siquiera abren espacio para fuerza de trabajo. Porque son países sumamente modernos, ahora con robots y todo lo demás, difícilmente aumentan la posibilidad de que haya fuerza de trabajo. En segundo lugar, además de eso, esas son empresas que de alguna manera por lo menos están produciendo. Pero hay otras empresas que lo que vienen es justamente lo que ha llamado los Estados Unidos la ayuda financiera, porque ellos se las dan, los asesinos del imperialismo norteamericano se las dan entonces de generosos. Ellos son un país que no les interesa mucho el dinero, lo que quieren es ayudar a los pueblos. Esa ayuda fundamentalmente es una ayuda militar.
Es una ayuda que se firma con acuerdos en los cuales el país compra las mercancías. También la guerra que tiene ahorita Trump, furioso porque si están comprando los S-400 rusos, que Turquía los va a comprar en lugar de comprarle las chatarras que ellos venden. Entonces, en primer lugar es eso se les da oferta para poder entonces tener el control militar de esos territorios. Cuando se produjo la guerra de Irak, decían que Irak tenía el cuarto ejército del mundo, pero cuando se le empezaron a echar a perder los tanques a Irak, los repuestos eran norteamericanos, y entonces los Estados Unidos, que estaban en guerra con Irak, por supuesto no le iban a estar vendiendo repuestos, los estaban liquidando. Entonces eso es una forma de dominación y los compromete en alianzas militares. Y lo tercero, entonces, son los préstamos. Los préstamos, porque entonces cuando hay una crisis, los organismos controlados por los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entonces prestan recursos, y esos recursos lo que hacen es arruinar prácticamente a los países. Imponer políticas, tenemos que ir a un corte. ¿No? Perdón, y no, para terminar antes del corte, y entonces eso significa que estos países adquieren una deuda descomunal, una deuda que no pueden pagar y quedan entrampados con el imperialismo, pagando una deuda que han pagado no sé cuántas veces y están atados en eso. Eso tiene que ver con la forma de la exportación de capitales en el contexto actual, que es bastante diferente o mucho más rica que la que pudo ver Lenin en 1917. Bueno, justamente esa acumulación de capital, esos monopolios, al extenderse en la forma que estamos planteando, comienzan a armar una estructura más grande aún, de mayor concentración, que es lo que nosotros conocemos como trust, ¿no? Que son las asociaciones internacionales monopolistas de capitales, ¿no? O transnacionales, ¿no? Ese es el nombre más adecuado en la actualidad, que terminan repartiéndose el mundo, distribuyendo los mercados y el acceso a los recursos. Lo que hace finalmente a que se produzca un reparto internacional del mundo de las grandes potencias imperialistas, generando una división internacional del trabajo, a qué país le toca cada cosa, ¿no? Necesaria para su crecimiento del capital, pero el control lo lleva adelante el capital financiero. Primero, el reparto del mundo del cual habla Lenin. En 1916 se ha hecho un reparto del mundo entre las potencias que primero lograron desarrollar colonias, que se desarrollaron primero y tuvieron colonias temprano, como son Inglaterra y Francia. Pero los alemanes habían llegado tarde, tuvieron un desarrollo mucho más dinámico que el inglés y que el francés, y sin embargo se quedaron casi con muy pocas colonias. Uno de los temas de la guerra justamente tiene que ver con eso. La guerra resolvió, por supuesto, a tiros, a muertos, a trincheras, a 10, 12 millones de muertos, resolvió cuáles eran los capitalistas ganadores y fueron Inglaterra y Francia, prácticamente borraron, le quitaron todas las riquezas a Alemania, le pegaron una deuda descomunal. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, por supuesto, la guerra de Lenin, y evidentemente quedaron convertidas en las colonias, en los países colonialistas más poderosos del mundo. La Segunda Guerra replanteó las cosas en otros términos, y de allí hubo prácticamente una guerra mucho más destructiva, 60 millones de muertos, 58 millones de muertos, la mitad de los cuales lo pusieron los soviéticos. Allí los triunfadores fueron dos. Los Estados Unidos, que entraron tarde a la Primera Guerra Mundial, entraron temprano a esta porque sabían que el destino del mundo se iba a decidir en ella. Por eso Roosevelt falsificó lo de Pearl Harbor y demás para hacer que los norteamericanos aceptaran entrar en la guerra, 41. Y los vencedores fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. El verdadero vencedor es la Unión Soviética, que puso la mitad de los muertos, que derrotó a los nazis, porque no fueron los norteamericanos quienes los derrotaron, y que llegó primero a Berlín y puso la bandera roja en el Reichstag. Y cuando se hizo el segundo frente, que lo demoraron durante 2 años, fue porque los ingleses y los norteamericanos se dieron cuenta de que si no hacían ese segundo frente y entraban ellos también por Francia, los rusos iban a llegar primero a todas partes y iban a derrotar a los nazis. Y los nazis se les rendían a ellos y se les entregaban a ellos, total eran primos los británicos y los alemanes. Y finalmente los Estados Unidos, que después de esa guerra, porque no les tocaron ni un pelo, con sus 2 océanos estaban absolutamente protegidos, Europa quedó toda arruinada, los Estados Unidos entonces llegan a su apogeo en los años 50. Ese es el sueño de Trump.
En ese entonces los Estados Unidos tenían prestigio, tenían acumuladas mercancías porque no habían tenido cómo venderlas. Todos los países les llevaron el oro para que no se lo robaran los nazis, tenían entonces el control del oro. La moneda de ellos se convirtió en la moneda universal. El Fondo Internacional, Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo controlaban ellos, uno a través de los europeos y otros directamente. La Organización Mundial de Comercio quedó para que la controlaran también ellos. Tenían el dominio total sobre el mundo. Pero les tocó una Unión Soviética triunfadora con todo lo que le costó hacerlo, y la Unión Soviética se inventó entonces unos territorios protectores de otra invasión alemana en el este de Europa, y en 1949 la China se les volvió comunista y verdaderamente se les complicó la cosa. Y cuando finalmente logran los Estados Unidos, el país imperialista más criminal y más poderoso y más asesino de este planeta, logran triunfar, porque se cayó la Unión Soviética, Europa Oriental se cayó la Unión Soviética, entonces ya es un poco tarde porque ya están empezando una crisis, que es la crisis que han venido incubando en estas últimas décadas. Y entonces ocurre que no tienen la capacidad, tienen el mundo entero. El mundo entero se volvió todo capitalista, el neoliberalismo lo impusieron por todas partes, pero la crisis que se iba acumulando allí ha ido desarrollándose y desarrollándose. Hoy los Estados Unidos son, por supuesto, la primera potencia del mundo, pero una potencia verdaderamente que está corroída por todos lados. No es que se va a caer como se creía antes, no, se pudre poco a poco, lentamente, y tiene la oportunidad de dar mordiscos y atacar y agredir, etcétera, etcétera, pero de esa decadencia no la saca absolutamente nadie. Y entonces se encuentra ahora con una China que está al mismo nivel de ellos en montones de cosas, lo está superando hasta tecnológicamente, una Rusia que la arruinaron y se recuperó, y de alguna manera algunos países que están buscando un mundo multipolar para sobrevivir allí y para enfrentarse de alguna forma a la hegemonía norteamericana. Entonces ese es el cuadro que tenemos hoy. Bueno, este es un resumen muy apretado y bastante simplificado. Obviamente que no reemplaza la lectura del libro y también el poder llevar adelante un análisis de la actualidad, que ya lo va planteando el profesor Vladimir Acosta en la Escuela de Cuadros, pero bueno, esa es la construcción que nos queda dentro de lo que sería un pensamiento dialéctico y materialista, poder llevar adelante para analizar el mundo de hoy, en lo cual tiene muchos los elementos que se está planteando acá, pero también el grado de la tecnología, del crecimiento de la tecnología, de lo que fue sucediendo en estos últimos años, obviamente agrega desafíos a esta realidad que en lo central sigue siendo la que Lenin en su momento analizó, porque está analizando justamente el capitalismo y seguimos bajo la órbita del sistema capitalista, pero bueno, obviamente se agregan otras complejidades a lo largo del tiempo, ¿no? Así que bueno, esa es tarea nuestra, poder llevarlo al día de hoy. Así que bueno, ahora podremos compartir entre todas nosotras este material y poder producir conocimiento para nuestra militancia. Nos vemos en el encuentro.